Bueno, una alegría poder acompañarlos. Ustedes saben que esta familia del Tabor está en mi corazón y desde hace tantos años, muchísimos años, cuando llegaron mis papás a vivir acá hace más de 30 años, y quisiera ahora, así como en su momento les agradecí por haber acogido a la mamá con tanto cariño, ahora agradecerles por haber acogido al papá con tanto cariño. Ya los dos están en el cielo, hace un mes y medio partió el papá. Agradecerles por su oración, su cariño. Y justamente yo pensaba hoy día que, como siempre me tocó venir a La Serena, también me tocó asesorar algunos años a la familia de La Serena. Siempre que venía a ver a los papás, también celebrábamos alguna misa o nos veíamos. En estos años, con la Dirección Nacional del Movimiento, también me tocó venir en esa tarea y ese servicio. Y vitalmente para mí venir a La Serena era también venir al Tabor, porque si el Tabor es la experiencia del amor, yo llegaba a la experiencia del amor primero, en el corazón de mi papá y de mi mamá. Y quisiera agradecerles porque, si me emociono, bueno, forma parte, pero ustedes también eran la extensión de eso. Yo venía al santuario a hacer esa experiencia del Tabor, pero el primer Tabor al cual llegaba era el corazón de mi papá y de mi mamá. Y agradezco mucho a Dios estos años en ese sentido tan gravitantes de mi vida, para estos años también y este servicio que nos ha tocado vivir. Bueno, eso quería decir al comienzo para agradecerles especialmente ese cariño tan especial que todos y cada uno, y algunos especialmente que tenían algún vínculo más directo con mis papás, agradecerles todo ese cariño de tantos años. Los papás cuando llegaron, ellos llegaron con el deseo de vivir acá. No conocían a nadie y armaron una red de vínculos maravillosa en Schoenstatt y en otras instancias que le hicieron de estos casi más de 30 años tiempos muy lindos para ellos y también para nosotros como sus hijos que estábamos lejos, porque no somos serenenses, estamos todos principalmente en Santiago. Fue una tranquilidad que los papás estuvieran siempre en casa y con muchos vínculos y muchos cariños. Así que muchísimas gracias por eso, agradecerles por ese Tabor también más personal. Bueno, a partir de lo que estamos tratando de abrirnos en este tiempo, agradezco también el testimonio ahí que se acaba de dar, tan diverso y tan rico en el sentido de la riqueza de las diversas formas, pero que se van uniendo en una experiencia. Y uno podría preguntarse, y seguramente a más de alguno le ha pasado, una celebración jubilar más, un jubileo más, porque los santiagueros somos campeones para los jubileos, porque pareciera que como que se reactiva el motor cuando hay un jubileo. Entonces uno se pregunta, oye, otro jubileo, ¿qué hacer? ¿Qué significa? Bueno, en la pedagogía de Dios, siempre el recuerdo, pero que no es un recuerdo fosilizado, sino que una actualización del amor primero, siempre está el valor justamente de recordar los hitos. Lo vemos en la historia de la Antigua Alianza, Shema Israel, recuerda Israel cómo Dios te salvó del Mar Rojo. Y recuerda, después de nuestra Pascua, cada domingo volvemos a recordar, a revivir ese acontecimiento salvífico desde Jesús. Y en Schoenstatt también nuestros hitos, los hitos de la familia en general, pero los hitos de cada familia particular, como este hito de los 50 años de fundación del movimiento en La Serena, de la familia del Tabor, nos permiten no quedarnos en el pasado con una visión nostálgica, romántica, sino que más bien con la interpelación de cómo podemos renovar ese espíritu en el contexto presente. Y yo creo que ese es el gran desafío. Y yo creo que tenemos un desafío que es más actual que nunca por la situación de la humanidad, por la situación de la sociedad, por la situación de nuestra iglesia y también, por qué no decirlo, nuestra propia familia de Schoenstatt. No solamente por este último tiempo en que hemos tenido que revisar justamente la persona, nuestra adhesión al Padre Fundador, tener que verla, mirarla desde otra perspectiva también, sino porque como familia de Schoenstatt también estamos experimentando un desafío de renovación y revisión profunda. Cómo este carisma tan actual es capaz de dialogar y es capaz también de llegar al corazón
del hoy, que es distinto. Recién conversábamos y decíamos, oye, no es que los jóvenes, por ejemplo, estén lejos de todo lo que significa iglesia. La pregunta, ¿cuál es la experiencia de iglesia que ellos necesitan? Y hoy día vemos que hay una adhesión mucho más fuerte a los temas sociales, por ejemplo, o a las redes, es decir, las formas nuevas de llegar al corazón actual. O la mujer, hoy día la mujer, la mayoría de la mujer trabaja, siempre ha trabajado y heroicamente en la casa, pero ahora trabaja también en un lugar específico. ¿Cómo llegamos a la mujer que trabaja, por ejemplo? No, quizás tenemos que cambiar ciertos horarios para poder llegar, ciertas dinámicas y formas. El mismo tiempo de pandemia nos exigió una revisión y renovación muy profunda. A través de las redes pudimos llegar a todo el mundo y mantener vivo el fuego. Entonces uno dice, por supuesto que vivimos un tiempo distinto para la iglesia, para el movimiento, pero Jesús sigue actuando en la historia, la Mater sigue actuando en la historia, las gracias del Santuario siguen actuando en la historia, y la pregunta, ¿cuál es el modo, la forma nueva de llegar al corazón humano? El mundo actual, voy a ir partiendo un poco de lo macro hasta llegar a lo específico, el mundo actual nos habla de tensiones, de guerras, de conflictos, de crisis medioambiental, de crisis de poder, de la latencia de una paz muy precaria y muy frágil. Ayer leía un mensaje del Papa donde él decía, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó hace tiempo, porque los conflictos que existen de poder en el mundo nos hablan justamente de un conflicto mundial. Hoy día el escenario es Ucrania, un escenario súper doloroso, pero hay conflictos de poderes, y por otro lado vemos que en todos los lugares hay conflictos internos, hay muchas dificultades, es una paz tremendamente frágil. Hoy día experimentamos un mundo donde la violencia, la deshumanización tienen cada vez un lugar y nos hablan de una guerra encubierta, porque donde se deshumanizan las relaciones humanas hay un conflicto encubierto, donde experimentamos de alguna manera la indolencia, hay un conflicto encubierto. Y hoy día seguimos con luchas de poder. El poder de, no sé, cuando uno piensa, por ejemplo, en los grandes jerarcas del mundo, hay luchas de poder. Si uno piensa en la delincuencia organizada, si uno piensa en el narco, que hoy día nos produce tanta incertidumbre en todas partes, pero también en nuestro país. Si uno piensa también en la crisis migratoria, que nos habla de cuántos hermanos que están buscando otros horizontes que no los encuentran en sus propios lugares, pero cómo respondemos de una forma equilibrada a la crisis migratoria o los conflictos internos que cada país tiene. Es decir, estamos viviendo una paz tremendamente precaria, tremendamente frágil. Una paz, podríamos decir, un poquitito como del cadalso, porque estamos es como un conflicto que no se expresa quizás tan cruentemente, salvo Ucrania, pero que está muy transversalmente presente. Por otro lado, nuestra iglesia, vamos ahora a la iglesia, transita un nuevo camino hacia la sinodalidad. El Papa Francisco viene de hace mucho tiempo, con sus encíclicas, sus documentos y sobre todo su estilo de conducción, mostrándonos un nuevo rostro de iglesia. Y estamos viviéndolo en un tiempo en que la iglesia ha experimentado una de las crisis más dolorosas y mediáticas de su historia, por el drama de los abusos. Y por otro lado, uno se da cuenta que tampoco es evidente la adhesión a Francisco, al Papa Francisco. No a todo el mundo le gustan estos cambios más estructurales, estos cambios más, en ese sentido, en el ejercicio del poder, que sea más servicio que poder, e incluso en las formas, porque estábamos tan seguros. Y el Papa nos muestra una iglesia que tiene que moverse en un dinamismo distinto. En el lenguaje de nuestro fundador, podríamos decir el paso de una iglesia de una roca o una, de alguna vez, fortaleza inexpugnable a una barca que tiene que ser capaz de navegar en medio de las tormentas del tiempo, pero navegar, no hundirse. Nos damos cuenta también que nuestro país experimenta un equilibrio muy precario, tremendamente precario. Tenemos un desafío social profundo y complejo. Podríamos analizar las causas, pero no es el escenario para hacerlo. Cada uno seguramente ha hecho su propia reflexión. Pero estamos en un escenario muy complejo de nuestro país. Estamos tomando conciencia de que Chile es un país mucho más fracturado
mucho más en tensión y que nos muestra un equilibrio también como país muy precario. Quizás teníamos como la ilusión de un país súper estable y hoy nos damos cuenta que experimentamos una profunda inestabilidad. Teníamos la pretensión quizás de un país distinto y nos damos cuenta que tenemos los desafíos, los conflictos no solamente sociales, sino que cultural, valóricos de muchos países. Independientemente de las causas, nos damos cuenta que el equilibrio también nuestro es precario. Quizás el mejor ejemplo lo muestra el proceso constituyente que hemos vivido, que nos ha mostrado las tensiones, la precariedad y la falta de certezas en relación con el proceso que se ha vivido y tendremos que seguir viviendo. Nos damos cuenta que la realidad nos mostró una sociedad mucho más compleja. Inseguridad ciudadana, nos sentimos muy inseguros hoy día como ciudadanos, crisis generacionales, hoy día experimentamos crisis profundas y ustedes la viven a sus propias familias. De repente, cosas que parecían que eran evidentes, nuestros hijos, nuestros nietos piensan distinto, actúan distinto, tienen otros acentos, otras prioridades, otras miradas del mundo, de las personas, de los valores, y es legítimo. Es decir, el desafío es cómo dialogan las generaciones que son distintas. Y por otro lado, poderes fácticos, lo decíamos antes, la delincuencia organizada, el narco, las mismas redes, que son poderes fácticos muy fuertes, y nos damos cuenta que de alguna manera estamos experimentando una profunda incertidumbre. El mundo experimenta incertidumbre, la iglesia experimenta incertidumbre, nuestro país experimenta incertidumbre. Como familia de Schoenstatt estamos transitando también en un camino, lo decía antes, necesario de revisión y renovación. En todas las comunidades, institutos, federaciones, ligas, que son las ramas, estamos replanteándonos también nuestra forma de dialogar con un mundo que ha cambiado. Lo que no significa renunciar a nuestras bases, renunciar a nuestros fundamentos y raíces. Hemos visto el valor de las raíces. La pregunta es cómo uno ahora dialoga con un mundo distinto. Y estamos planteándonos que hay que revisar, que hay que renovar. Y esto toca especialmente nuestra misión. Cuando uno piensa en la misión que nuestro Padre nos regaló desde el Santuario Cenáculo de Bellavista el 31 de mayo, nos habla de una cruzada por los vínculos, en esa intuición fantástica de nuestro Padre de darse cuenta de lo que experimentamos, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, año 49, Él experimenta y se da cuenta de este quiebre en el organismo de vinculaciones, cómo se ha ido produciendo un desgaste o una tensión o un desequilibrio en esos vínculos que permiten que el ser humano y el ser humano en sociedad funcione equilibradamente y generosamente, el vínculo con Dios, con uno mismo, con los demás y el entorno. Cuando falta uno de esos vínculos fundamentales, empieza el desequilibrio interno y el desequilibrio también comunitario y social. Cuando está sobreacentuado unilateralmente, pero no equilibradamente, uno de esos elementos, se nos va a producir nuevamente un desequilibrio no solamente personal, sino que comunitario. Si sacamos a Dios de nuestra vida, de la cultura, de nuestras propias vidas personales, se empieza a desequilibrar porque es la mirada trascendente y el ser humano también es trascendente y tiene una dimensión espiritual. Si estoy girando solamente en torno a mi yo, o bien aplastando mi yo, porque me siento que siempre estoy en deuda con la vida, o creyéndome superior frente a los demás, no soy capaz de relacionarme de forma adecuada conmigo mismo. Y la consecuencia es que se desequilibren los vínculos comunitarios. Y hoy día experimentamos muchos vínculos desequilibrados en ese sentido, muchas rupturas, muchos quiebres, muchas fracturas, incluso desafecciones. Si uno piensa en la desafección institucional hoy día, nadie cree en las instituciones. ¿Qué hay detrás de eso? Un quiebre en la urdimbre comunitaria, porque las instituciones tenían la finalidad de recoger los anhelos y desafíos de una comunidad y encauzarlos hacia un objetivo. Y si hay desafección, se está quebrando algo que es básico para que funcione una sociedad. O si dejamos de vincularnos con el medio ambiente en forma equilibrada, vemos lo que estamos viviendo hoy día. El desafío medioambiental tiene que ver, no en primer lugar, que la naturaleza se rebeló frente a nosotros, es consecuencia del mal uso y abuso que hemos hecho justamente de ese don que Dios nos regaló, que era la recta administración de la creación. Es un desafío grande. Incluso yo me atrevería a decir que el gran desafío a la luz de esta misión
hoy día tenemos el desafío de sanar el organismo de vinculaciones. Toda la urdimbre de los vínculos está bastante herida. A nivel de la familia, ¿cuántas heridas no existen al interior de las familias? A nivel de la sociedad, ¿cuántas heridas no existen a nivel de las relaciones sociales? Muchos de los conflictos que estamos viviendo, demandas y desafíos sociales, tienen que ver con heridas sociales, con problemas no asumidos, no resueltos, no encauzados, no sanados, no reconciliados oportunamente. Por otro lado, percibimos heridas a nivel de nuestra iglesia. La crisis de los abusos nos mostró un dolor inmenso, una crisis profunda, pero que a todos nos dejó profundamente heridos frente a nuestra iglesia. Y somos iglesia y experimentamos también las consecuencias de esa herida, de ese dolor producido a personas concretas, pero también al lugar que la iglesia tiene justamente en medio de la sociedad y del mundo. Es decir, la urdimbre del tejido social experimentamos que está herido. Y ya no solamente el desafío de vínculos equilibrados, es el desafío de sanar tantos vínculos heridos, porque si no se sanan los vínculos, no nos vamos a relacionar unos con los otros, no vamos a compartir y a crecer juntos. Por lo tanto, nuestra misión es más actual que nunca. Hoy día tenemos el desafío justamente de poner nuestro carisma, también nuestro ser iglesia, nuestra fe en diálogo con un mundo distinto, difícil y desafiante. Para mí esas tres palabras son importantes. Distinto, porque todos nos damos cuenta que es muy diferente el mundo que estamos viviendo al que nosotros heredamos, al que nos parecía seguro y claro. Es un mundo diferente, no vamos a hacer un juicio de valor, mejor ni peor. Distinto. Difícil porque en el fondo no sabemos cómo responder a desafíos nuevos. No sabemos cómo entender complejidades nuevas. No sabemos cómo dialogar con un mundo que cambió tan radical y aceleradamente. Y en nuestro país, este cambio cultural valórico ha sido de una aceleración impresionante. Solo comparable con el destape español. En ese sentido, como siempre miramos a España como que es decir, un cambio pendular, pero fuerte, muy fuerte. Entonces es un mundo difícil de entender, de captar, con el cual dialogar. Y también desafiante, porque nos desafía a renovarnos, nos desafía a dialogar con códigos nuevos, nos desafía a estructuras y formas nuevas. Y si somos honestos, siempre el cristianismo ha estado desafiado por el tiempo y el mundo. O si no, no hubiera tenido el celo evangelizador que tuvo. La gran clave que tuvo el cristianismo desde los primeros tiempos es tener la capacidad de dialogar su buena nueva con ese mundo distinto, desafiante y difícil al cual se enfrentaba. Pero hay que cambiar los códigos, y nos pasó en la historia de la iglesia. Si uno trataba de imponer su visión, al final no terminamos bien. Si uno su visión y misión la pone en diálogo como propuesta, va a enriquecer el tiempo presente. Eso Les doy este contexto amplio porque el jubileo que estamos celebrando, si no queremos que sea solamente como una nostalgia, ¿te acuerdas las 11 de las señoras que eran tan abundantes? Ahora están todas en dieta, entonces todas llegan con pan integral, llegan con galletas de arroz, antes que eran con un berlín bien frito, con un sándwich con jamón real, no jamón de pavo desabrido, sino que un jamón enjundioso. Vamos a estar con esa nostalgia. ¿Te acuerdas la cantidad de matrimonios y los premios de los bingos? Oye, era un auto, ahora una espera, una juguera. Ya, además estas jugueras que son desechables ahora, no duran nada. Es decir, oye, ¿te acuerdas la cantidad de jóvenes que había ahora? No sé, hay 3 cabritos y ya, tiene 8 años, pero ya es joven, para salvar a la juventud. Podemos decir, de alguna manera, claro, podemos vivir, como decía, y lo dice también el Antiguo Testamento, podemos vivir, oye, en Egipto comíamos, pero te olvidaste que tu Dios te sacó de Egipto. Y si hoy hay carencia, hay aridez, es porque viene algo nuevo y bueno, pero tienes que ponerte tú al servicio de eso nuevo, pero dialogar de una forma nueva. Celebrar el jubileo no es para revivir la nostalgia, no es para llorar, en el fondo, la comida abundante de Egipto, en ese sentido. No es para pensar en lo que fue,
es para renovarnos desde esas raíces y responder a un hoy que es diferente. Y creo que eso es un desafío súper grande, pero también súper entretenido. Ejemplo de las señoras. Yo les decía, yo creo que las más heroicas, les decía recién, las más heroicas en los tiempos de fundación eran las señoras. ¿Por qué? Porque tenían que venir a pie desde las 4 esquinas. Tenían que traer el bidón del agua, llamar al canasto con el picnic, porque la cantidad de cosas que comían, entonces imagínense, las 2 manos ocupadas, entonces, las más heroicas. Bueno, ¿qué significará el heroísmo hoy día para la mujer? ¿Qué va a significar hoy día el heroísmo? Para una mujer que está agobiada, sobrepasada por el trabajo, por los niños, que a veces experimenta el desamor de su marido, o que el marido está en un trabajo en la mina y no lo ve nunca. ¿Qué significa actualizar el mensaje para esa mujer en ese sentido? ¿Cómo llegar a esa mujer distinta, empoderada, con todo el susto que lo dan a los varones, este feminismo? No, digo yo, el peligroso es el feminismo ideológico, pero el movimiento feminista tiene mucho valor. Si en realidad la mujer, en el fondo, es decir, no le estábamos dando el lugar para que complemente y enriquezca todos los espacios, porque la mirada femenina y el orden de ser femenino es súper necesario, en todas partes. ¿Cómo llegamos a un matrimonio hoy día distinto? Que no sabe qué hacer con la vida porque están sobreexigidos por el trabajo, que no saben cómo educar a sus hijos, están sobrepasados por esto, muchas veces endeudados hasta el cogote para poder dar la mínima estabilidad a los hijos. Cambia un poco la perspectiva, que no hay tiempo. Entonces uno dice, el mensaje en su esencia es el mismo. La pregunta es cómo llegamos al corazón humano. De aquí quiero traerles alguna reflexión viniendo para acá. Es interesante lo que nos regaló el Señor el domingo pasado, este sábado y mañana, las lecturas. Pero parto para el domingo pasado, que fue la lectura del Tabor. Y todos recuerdan la lectura del Tabor. El Padre Dixon nos recordaba justamente esa transfiguración, esa luz, el tesoro oculto en el campo, que era el santuario en definitiva, esa luz. ¿Cuál es la centralidad del mensaje de Jesús? No es otra, y que nuestra escritura lo recoge y lo asume en propiedad, que la filiación divina. Todos somos y estamos llamados a descubrir y a vivir desde la experiencia fundamental de ser un hijo y una hija amado. Es interesante el arco que se produce en Jesús. Jesús hizo la experiencia del hijo amado oculto en Nazaret, con San José y la Mater, para que fuera experimentando en esa experiencia natural lo que significaba ser el Hijo de Dios. ¿Qué escucha él en el bautismo, al comienzo de su vida pública? Tú eres mi Hijo amado. ¿Qué escucha en la transfiguración, cuando llevamos camino a la pasión? Tú eres mi Hijo amado. ¿Cuál es el arco que une esos dos momentos distintos desde el punto de vista cronológico y de la intensidad de lo que estaba viviendo Jesús? Porque estaba comenzando recién todo y llegando después a su culminación. La certeza profunda de ser un Hijo amado. Hoy día, más que nunca, necesitamos regalar la experiencia de sentirnos amados. Hoy existe un profundo desamor en el mundo. ¿Qué significa desamor? No sentirme valorado, sentir que no tengo un lugar, sentir que soy distinto, el abandono, las carencias. Hoy día estamos viviendo una sociedad más que nunca, es una aceleración competitiva. ¿Y qué es la competitividad? Yo soy mejor que tú y tengo que ganarte como sea. Y el que pierde la competitividad es alguien que siente que no tiene lugar en la sociedad. Hoy día la adolescencia lo vive radicalmente a través de las redes. Si no tengo un like y no me siento querida, la niñita de 15 años después termina con algún trastorno en su alimento. Hoy día los niveles de suicidio juvenil y que parten ahora en la primera infancia, algo inédito que tienen los psicólogos infantiles, digamos, desesperados cómo funcionar, tiene que ver con estas redes, que si yo no tengo aprobación en las redes, si no me siento aprobado y validado, si no me siento amado, en definitiva es otra palabra, para referirse a la validación externa, siento que no valgo nada, que no tengo lugar en la sociedad. La competitividad que se ha metido, yo creo que todos los que trabajan acá
Ya no sienten como esa, ay, qué rico ir al trabajo. Es decir, siempre tienen que estar alerta porque hay que cumplir metas, porque hay que hacer esto, porque el otro. No significa que no haya evaluaciones. Pero la cultura de la meta, del rendimiento, nos está quitando la alegría de vivir, la alegría de trabajar, la realización personal. Son pocas las personas, me imagino que Polman se sentará feliz porque ya vive sobre sus millones, entonces más bien es como, ¿qué lugar voy a vacacionar? Pero la mayoría de nosotros más bien tenemos que, como dicen los argentinos, en la lucha diaria para poder llegar tranquilos a fin de mes y proyectarnos un poco. La competitividad, la comparación. Hoy día la comparación es espantosa. ¿Quién es mejor o peor? ¿Quién vale o no vale? ¿Quién sirve o no sirve? Y la comparación nos tira para abajo. La comparación de sentir que siempre tengo que estar buscando, ya no el modelo ideal, en ese sentido de los ideales, sino que cómo funciono. Y para eso tengo que vestirme de tal manera, actuar de tal manera, tener otra cosa. Nos exige esa competitividad una permanente comparación desgastante. A veces no estamos felices con lo que somos y tenemos. Siempre hay alguien que es mejor que uno. Siempre estamos mirando al lado. Ya sea con un complejo de superioridad, sentirme mejor, o de inferioridad, siempre sentir que no alcanzo, que el otro siempre tiene más méritos que yo. Y pasa en el matrimonio, pasa entre los hermanos, pasa en el mundo laboral y pasa en las comunidades. Y por otro lado, la confrontación. Hoy día estamos frente a una sociedad tremendamente reactiva. Ejemplo de eso es la violencia que vemos hoy día, pero desatada, desde el manejo hasta estos extremos de delincuencia organizada tan complejos. Se ha instalado una cultura de la violencia, de la reacción, de la confrontación, donde parece que la reflexión y el diálogo no tienen cabida. En un mundo así, ¿qué actual es el mensaje de decirles y decirle a cualquier persona, decirse a uno mismo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada? ¿Qué nos levanta? ¿Qué nos sana? ¿Qué nos anima en un momento complejo de nuestra vida? Sentirnos profundamente amados, incondicionalmente amados, independientemente de nuestros límites, de nuestros errores, incluso de nuestro pecado. Lo que no significa que no tengamos que crecer, que avanzar, que madurar, en el fondo que incluso reconciliar y sanar. Pero si yo no me siento amado, no tengo las fuerzas para corregir mi conducta. No tengo la motivación para ser distinto. Porque el sentirse amado despierta capacidad de amar. Esa es la consecuencia que trae. Por eso Jesús escucha en el Tabor, en el bautismo: tú eres mi hijo amado, y que llega a su plenitud en el Tabor, porque Él empezó a hacer un camino de ensanchar su corazón. Mientras más amado, tuvo que amar más, hasta en la cruz, cuando es capaz de abrazar a sus enemigos. A ese punto llegó su amor. Pero para eso necesito sentirse amado. Si no, es imposible. Frente a la adversidad yo me defiendo. Es humano eso. Frente a la desilusión yo salgo corriendo o me deprimo. Frente al conflicto huyo o derrocho violencia. Si no me siento amado, no hay un equilibrio para poder experimentar la vida como una posibilidad de amar. ¿Qué significa amar? Así como amado significa dignificado, valorado, incluido, escuchado, porque no es amado, no se imaginen cuando digo el hijo amado, una escena romántica, digamos, en el sentido, las palmeras de Jamaica, yo tomando una piña colada y me siento feliz. No, es sentirme en un momento concreto valorado, escuchado, acogido, incluido. No en competitividad, en confrontación, en comparación, que me tira para abajo, que despierta quizás lo más irracional que hay en mí. Pero eso, sentirme amado, significa que soy capaz de amar. ¿Y qué significa amar? Acoger, valorar, escuchar. Y eso es lo único que puede sanar la urdimbre de nuestros vínculos, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. Hoy existe la necesidad de una experiencia de un amor gratuito, real, que sane, que anime, que levante, que una. Y existe la necesidad de sanar, de purificar las carencias o conflictos que hemos tenido en nuestra propia vida. Porque sentirnos amados, no abandonados, no utilizados, no ignorados, nos capacita para amar. Jesús está consciente de este desafío,
De allí el diálogo con sus discípulos en el Tabor. Él les tiene que decir, a ver, pero después voy a sufrir. Y ustedes tienen que también en el dolor, la desilusión y en el abandono volver a la experiencia del amor para salir adelante. Ellos se ponen temerosos cuando escuchan la voz de Dios, tú eres mi hijo amado. ¿Por qué? Porque la imagen que tenían de Dios era un Dios juez que condenaba. Entonces escuchan la voz de Dios, no escucharon, tú eres mi hijo amado. Escucharon la voz de la experiencia de Dios que ellos tenían, que era un Dios que condena, era un Dios que juez y castiga. Y Jesús les invita, no teman, les dice, levántense, yo vengo con una experiencia de Dios distinta. Yo soy el auténtico rostro de Dios que los va a amar también en sus errores, en su precariedad, en su pecado e inconsistencia. No para justificar los errores, las inconsistencias y el pecado, sino que para volver a levantarlos y animarlos en la capacidad de amar. La misión de Jesús de reconciliar la humanidad con Dios y entre nosotros parte de esta experiencia fundamental del amor. Si nuestro santuario tiene el ideal del Tabor, significa que tiene que ser un lugar donde yo renueve permanentemente mi experiencia de sentirme amado. ¿Pero para qué? Para capacitarme a amar a otros. Para ser un instrumento o una extensión del amor de Dios donde yo vaya y con quienes esté. Y hoy día la sociedad, la iglesia, las familias necesitan de una experiencia de amor nueva. Segundo, nuestro Tabor. Pasamos del Tabor histórico, el Tabor de Jesús, nuestro Tabor. Nuestro santuario, en la experiencia que describían los panelistas, quiere ser un lugar para que muchos experimenten este vínculo fundamental de sentirse, de saberse hijo e hija amada. Un vínculo fundamental que nos sana y nos capacita para amar a los demás, venciendo la tentación de la competitividad, la comparación y la confrontación, y también sanando cualquier experiencia de desamor, de abandono o de abuso. Y cuando me refiero a abuso, no me refiero solamente a los abusos especiales, me refiero a toda situación de abuso, cuando yo siento que alguien me pasa a llevar, que me ignora, porque hoy día tenemos una mayor conciencia de una sociedad abusiva, que es mucho más que el gran dolor que hemos experimentado como iglesia, es mucho más transversal. Es cada vez que yo me siento pasado a llevar, no valorado, no visto, no ignorado, utilizado, usado. Eso es abuso. Y la sociedad actual es muy abusiva, tremendamente abusiva por su competitividad, su confrontación permanente y su comparación constante de unos con los otros. Como familia del Tabor hemos tenido que recorrer una experiencia bastante parecida a los discípulos. Y yo en esto quisiera agradecerles mucho. Se habló de la fidelidad. Y no solamente pienso en los momentos difíciles cuando comenzaron. Chile vivía momentos complejos, era difícil partir con algo nuevo, de algo tan básico como organizarse y reunirse en ese sentido. Y fuimos fieles y por eso, 50 años después, estamos todos nosotros acá. Porque en el fondo, gracias a la fidelidad de los primeros. Pero yo pienso, y no dejo de admirarme, en la fidelidad de ustedes, que bueno, siempre en algo en Chile hay un perrito, o si no, no sería silencio la cosa. Se han fijado en el estadio, en la Quinta Vergara, esto habla de que la cosa está funcionando, o si no el perro estaría aburrido y no hubiera entrado. Pero está bien, si forma parte de nuestra cultura, Les decía, dentro del doloroso tema de los abusos, ustedes fueron las familias más golpeadas por toda la situación de Monseñor Cox y permanentemente golpeadas. Y han sido una fidelidad impresionante. Porque eso no solamente fue el dolor como Schoenstattiano, aviado de Mater, sino que como iglesia. Y ha sido la situación más compleja, más dura, junto con la situación de Caradima de nuestra iglesia. Y ustedes todos perfectamente podrían estar aquí hoy día. Y también legítimamente decir, ¿sabes qué? Yo con esto, mira, me voy a la iglesia evangélica ahí de la esquina porque está más llena y más entretenida, es más simple, canto una canción, tarareo, y es más simple y me siento querido. Y ustedes han permanecido fieles. ¿Qué significa eso? Es la experiencia del Tabor completa. No es solamente cuando yo digo,
qué bien estamos aquí, es también el momento de la desilusión, también el momento del dolor, de la dificultad. Yo estoy seguro que si llamara a cada uno de ustedes a dar un testimonio, podría dar un testimonio maravilloso, decir, mira, esto me ayudó a mí a salir adelante, a volver a creer en la iglesia, a volver a creer en la alianza, en el santuario, incluso los padres de Schoenstatt y en Schoenstatt. Cuando experimenté la desilusión, el dolor, la desafección, esa fidelidad del Tabor. Por eso Jesús les dice, oye, ya estaban, hagamos 3 tiendas, todo, y Jesús, oye, pero el Hijo de Dios va a sufrir. No entendían nada. ¿En qué sentido? En que también en ese momento yo estoy llamado a hacer esa experiencia fundamental. Y no es con fantasía, sino que recordando y volviendo a aquellas experiencias que articularon mi vida. Piensen en sus matrimonios, aquí hay muchos matrimonios presentes. ¿Cuántos momentos difíciles, duros y de desilusión han vivido? ¿Y qué los ha hecho salir adelante? Volver a la experiencia del Tabor. Volver a sentirme amado al recorrer mi historia. Y ver que hay mucho más signos seguramente de sanación y reconstrucción, o bien que esa experiencia de desilusión y dolor es una invitación a volver a sanar el corazón, a volver a partir. O cualquiera de nosotros en nuestra vida, todos hemos experimentado desilusiones. Algunos piensan, no sé, pues, la Anita, que es de consagrada, yo que soy sacerdote, la hermana Amelia, somos consagrados al padre Nixon, sacerdote, como que nuestra vida es como miel sobre hojuelas. También podríamos hablar de nuestras desilusiones, de nuestros dolores, de nuestras dificultades. Y podríamos también hablar de una historia en cómo volvimos al primer amor, cómo volvimos a reconstruirnos interiormente y volvimos a partir. Todos nosotros, recién me decía Carmencita, con esa delicadeza que usted siempre tiene, esa cruz que lleva, esos dolores, la partida, el nieto, tantas cosas. Y usted dice, a veces la cruz se me cae, pero vuelvo a tomarla. ¿Y cuántos de nosotros no está experimentando, ha experimentado cruces, dolores? Yo les contaba un poco la pérdida de los papás, que eran de anclaje filial y de seguridad existencial y emocional fundamental. Y uno tiene que volver a comenzar. Pero uno comienza de nada, vuelve a una historia de amor. Y cómo también ese dolor, esa desilusión, ese conflicto, esa dificultad puede ser un camino de crecimiento en el amor. Quizás me hace más libre, quizás me hace más generoso, quizás me hace más gratuito en mi amor. Porque para amar como un hijo o una hija amada, también necesitamos purificar nuestro corazón. Necesitamos crecer. También necesitamos, en el fondo, ir sanando tanto en nuestros corazones. Ir purificando y perdonando, reconciliando tanto. Y en la pedagogía de Dios, como le pasó a Jesús, el dolor, la desilusión, son caminos de crecimiento en el amor. Para sentirnos a veces solamente sostenidos por el amor de Dios. Y a partir de eso, volver a empezar y volver a amar. Esa experiencia del Tabor, ustedes la han hecho también. Esa fidelidad de ustedes al Tabor, en momentos muy difíciles y desafiantes, también es un gran signo del arco más completo. No solamente llego y me siento amado, sino que vuelvo a renovar esa certeza en el momento de dificultad. ¿Pero para qué? Para seguir amando. Y amando como Jesús nos enseñó a amar, hasta dar la vida, por quienes se aman. Y sabemos que dar la vida, quizás eso no nos va a llamar en primer lugar al martirio, pero el martirio a veces, ¿qué significa? Quedarme callado para escuchar a alguien, valorar a alguien que no me gusta, perdonar a alguien que me cuesta perdonar, visitar a alguien que me carga visitar, en el fondo vencer un poco como mis gustos, lo que yo quiero, cómo lo quiero, la forma en que lo quiero, para abrirme al plan de Dios de otra manera. El dolor nos hace madurar en el amor. Y hoy el Tabor, diría yo, esto es lo tercero, es lo más necesario que nunca, como experiencia vital del ser humano. Renovarnos en la misión del Tabor, pero no solamente para decir que bien estamos aquí, que sería cerrado y excluyente. Usted nos recordaba, anhelo que el santuario se abra más.
El desafío es crecer. Muchos nos han dicho, el desafío es transversal, y de la iglesia y de muchas organizaciones, por la desafección que existe hoy día frente a toda institución u organización en ese sentido, y también porque hoy día la vida nos ofrece tantas cosas que el cuidar el mundo espiritual es como la opción X. Es decir, yo pienso, no sé, yo tengo 57 años, pero si tuviera, no sé, la edad de alguno de mis sobrinos actuales, que, no sé, viajan para allá, viajan para acá, si hubiera tenido todas esas posibilidades, yo creo que no sería cura, porque en el fondo hubiera estado en el sudeste asiático, hubiera hecho el magíster en no sé dónde, se hubiera postergado la familia, el matrimonio, la vocación, todo se hubiera postergado porque no tenía tantas opciones. Hoy día también mucho de esta desafección tiene que ver con las 1000 opciones que existen. El mundo llegó a nuestras narices y no es tan difícil hoy día acercarse al mundo. No es tan difícil moverse en un mundo global. Y eso hace que también el mundo espiritual a veces no sea aunque sea el elemento fundamental, no es la preocupación actual. Hasta el momento difícil, porque ahí todos necesitamos mirar para arriba o mirar para el lado. En el sentido, la vida no termina conmigo. Tiene que extenderse a Dios y también a los demás. La experiencia del Tabor, y yo diría, más que crecer en número, es un desafío que es real. Podríamos decir de Schoenstatt organizado, grupos, 1000 cosas, para sentirnos que estamos como antes, en ese sentido. ¿Cuántos éramos? Volvemos a recordar, como en Egipto. ¿Te acuerdas que en Egipto comíamos tanto? Pero resulta que éramos esclavos. No estemos recordando solamente los graneros de Egipto, en ese sentido. El crecimiento de este santuario es un crecimiento de puertas y corazones abiertos para que muchos, independientemente de sus creencias, situaciones personales, anhelos, necesidades y desafíos, se experimenten profundamente amados. Hoy día, el apremio más grande que tiene todo ser humano, aunque no lo expresemos así, pero cuando un chiquillo dice quiero ser aceptado, quiero ser incluido, cuando una mujer dice quiero ser escuchada, valorada, cuando un varón dice quiero ser reconocido, ¿qué está diciendo? Quiero sentirme amado. Amado. Esa es la pregunta y sigue siendo el anhelo fundamental del ser humano y la necesidad más grande. Más grande. Por eso, antiguamente, en la generación de mis papás, se decía, contigo pan y cebolla, porque decía, pues si tenemos amor, vamos a salir adelante. Hoy día, si no está el auto, si no está el internet, son tantas las cosas que hoy día se hace bastante difícil vivir solamente del amor, digamos. En el fondo, además que estamos tan gourmet que la cebolla no alcanza, tiene que ser caramelizada, entonces como que es más cara también, en el sentido como que... Y el pan tiene que ser de masa madre, entonces se complicó la cosa, ya no es la maraqueta de la esquina, ni la cebollita que quedó seca ahí, no, la cosa se complicó. Entonces, volver al amor. Sí, esa es la experiencia y la necesidad fundamental que todos tenemos. Si cuando un adolescente, siempre todos en nuestra adolescencia, nos revelamos porque forma parte del proceso natural, psicológico de crecimiento emocional de un adolescente. Pero ¿qué hay detrás del grito del adolescente? Que está conflictuado, que toma distancia con la mamá porque ya no quiere identificarse con la mamá, que mira al papá con recelo porque no sé, y que está siempre comparándose con las amiguitas o los amiguitos. ¿Qué hay detrás de eso? Quiero sentirme querida porque ni yo me quiero, pero el adolescente no se quiere no porque sea malo, es porque está descubriéndose a sí mismo y no sabe todavía quién es. Por lo tanto, tiene una visión de sí mismo bastante compleja. O está siempre peleando consigo mismo o siempre peleando con los demás. ¿Qué necesita ese adolescente? Sentirse amado. En ese conflicto, en esa dificultad de su personalidad que todavía no se encuentra a sí mismo. Sentirse amado. En medio de tanto desamor, yo les invito a compartir la experiencia del amor. Creo que ese es el gran desafío actual que tiene hoy día nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro Schoenstatt. En medio de tanto desamor, compartamos la experiencia de amor que hemos hecho cada uno de nosotros. Esa es la experiencia del Tabor. Si yo me siento valorado, escuchado, incluido, visto. ¿Se acuerdan que muchos de los temas que se han tratado hoy día culturales valóricos, muchos de los temas sociales y desafíos sociales que tenemos tenían que ver con no hacerse visibles ciertas realidades humanas?
Hoy día, por ejemplo, ayer se aprobó una ley estupenda para los jóvenes, niños, niñas con espectro autista. Esas eran realidades que antes pasaban invisibles, porque no sabíamos, no teníamos las herramientas. Hoy día pasa con la diversidad también sexual o la diversidad de cualquier tipo. ¿Cómo entender o hacer visible algo humano que es distinto, que es complejo, pero que si yo no lo hago visible, no sé cómo entenderlo y cómo encauzarlo y cómo acompañarlo? Hoy día mucha gente siente que es invisible y por eso es una sociedad tan reactiva en ese sentido. Hay dos formas, esto siempre son, cuando uno plantea blanco y negro, es para ejemplificar, no es absoluto, hay muchos matices. Pero cuando yo no me siento visible, visibilizado, visto, valorado, hay dos posibles reacciones en este péndulo. O la violencia, yo diría hay mucha violencia, que es expresión también de una forma de hacerse visible. ¿Se ha fijado la cantidad? Me sorprendí a propósito del mundo más delictual, mostrando lo que hice, el arma que tengo, el disparo que hice, la cosa que hice, no sé, ahí estoy. O nos pasa también, no necesito ser un delincuente, tengo que mostrar siempre así. Siempre lo que estoy haciendo, lo que estoy comiendo, dice, oye, aquí no hay intimidad, sé lo que come, dónde duerme, qué hace, dónde va, todo se muestra, es hacerse visible, que alguien me vea y me haga así, oye, ¿estáis bien? Porque no me siento bien así a solas, a secas, conmigo mismo, en ese sentido. Comparación, confrontación, competitividad, acuérdense, o abandono, carencia. Y por otro lado, lo otro es la depresión. Y Chile, lo sabemos, tiene altos índices de enfermedades de salud mental y también de depresión, etc. Tiene que ver con lo mismo. Si yo no me siento visibilizado, ¿qué significa valorado lo que he hecho? Que nunca rindo, que nunca alcanzo, que nunca puedo. Es decir, un temperamento más, en el fondo, digamos, menos impulsivo y reactivo, sino que más introspectivo, termina con una depresión profunda. ¿Sí? No puede ser de otra manera, porque ¿cómo me sostengo? Hoy día necesitamos sentirnos amados. Y yo insisto, en medio de tanto desamor, compartan su experiencia del Tabor. Sentirse amado, porque eso vuelve a despertar capacidad de amar. Especialmente con aquel que sufre, que tiene necesidades, está desorientado, que ha perdido la esperanza, que vive en la apariencia del éxito, en la exigencia de la vida diaria. La experiencia del Tabor es nuestra mejor herramienta frente al peligro de la violencia, la indiferencia y la indolencia. La experiencia del Tabor es nuestra mejor herramienta frente a la tentación de la comparación, la competitividad y la confrontación. El ideal de ustedes sigue más actual que nunca. Y ahora perdón, necesito agua. Es existencialmente más actual. Y creo que esa palabra es súper importante. Ya no solamente humanamente, ya no solamente para que la cosa funcione, existencialmente. Porque hoy día una existencia con sentido no es posible sin la experiencia de sentirse amado. Y hoy día el gran drama que está experimentando la humanidad es una crisis existencial y de sentido profundo. Y esa crisis existencial y de sentido, la primera herramienta para poder avanzar es sentirse amado y descubrir en uno capacidad de amar. Insisto, en medio de tanto desamor, compartan la experiencia del Tabor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Padre Juan Pablo, muy claro. Ahora los invitamos a hacer un pequeño trabajo de reflexión. Carlos con Claudia les van a explicar la modalidad del trabajo. Además, moviliza el amor. Estoy acá con la máster. En la medida que lo vemos más grande la palabra, quiere decir que ha habido más frecuencia con ese concepto, o ese valor, o esa palabra. Sigue siendo la fidelidad el elemento fundamental por el cual nos encontramos acá. No obstante, hay
motivos por los cuales estamos acá, ya sea por la búsqueda, por el amor a la madre, por el amor, un poco lo que decía el padre también. Y sin duda, ¿escuchamos un poquito? Sin duda estas respuestas están teñidas por la conversación que nos brindó el padre. Para decir, hoy día relevamos el que estamos acá por amor a Dios, a la iglesia, por amor a la madre, por la fe, por lo que decía el padre, por regresar al amor primero. Estamos acá por la espiritualidad, porque es parte de mi vida el estar acá. Por amor a la Virgen, a la Madre, por amor al movimiento, lo que implica el movimiento desde sus orígenes hasta hoy, por agradecimiento a la Madre. Hoy día estoy acá para agradecer a la Madre con mi presencia. Estoy por un interés, por la fe, por la gratitud, y hay quienes también están hoy día acá por una búsqueda espiritual, una búsqueda personal, una búsqueda de respuesta a una serie de inquietudes que pudiese tener. Es importante que siempre entre todos reconozcamos qué nos moviliza a llegar a un momento determinado. Hoy día dejé de hacer muchas cosas en la casa, en el trabajo, en otras acciones que desarrollo habitualmente, pero sin embargo preferí dedicar ese tiempo a mi espiritualidad, a mi ser personal, y preferí dedicar ese tiempo para compartir y estar hoy día acá. Y eso es súper importante que también lo relevemos. El tiempo, hablando de los tesoros, lo que decía el padre Edison y el padre Rubén, el tiempo es el tesoro más preciado y más inexorable, y la verdad es que no lo valoramos mucho, en su justa medida. Valoramos otras cosas y sin embargo el tiempo no lo entendemos ahora. Se va dinamizando, se va moviendo. Nosotros después podemos compartir la captura de pantalla de esta imagen que se está dinamizando todo el tiempo, pero que sigue liderando la fidelidad. Quiero complementar lo que dice Claudia, que también la palabra amor se repite mucho. Quizás no se ve tan grande porque está compuesta. Está amor al movimiento, amor a el primer amor, lo he visto tanto y lo estuve leyendo hace poco. Amor a la Virgen, Amor primero. amor a Santo. Se fijan que la palabra amor vuelve a salir, ¿no? Vuelve a renacer. Entonces, como bien decía el padre, como bien dijo los tres primeros conferencistas, nos motivaron también hablan de ese amor primero, de sus sueños, de lo que querían. Esta es la primera parte que tenemos para empezar a hacer nuestro trabajo grupal. Era como llevarlos a pensar también por qué estábamos hoy día acá. Así que les vamos a compartir también esto que recogimos, que cada uno, con toda la dificultad que también significa usar esta tecnología, acostumbrarnos a cómo irnos trabajando también de una manera que sea mucho más adecuado, ¿no?, a los nuevos tiempos también. Solamente comentar que 36 personas son quienes nos brindaron en este momento su respuesta, que tiene que ver con esto. Esta misma modalidad. 36, y somos como 40, así que no está mal. Muy bien. Esta modalidad la vamos a usar también en algunos trabajos grupales, un poco para que los plenarios sean mucho más eficientes y podamos tener respuestas como en el momento. Por eso que, si ya atendimos esta primera parte. Estupendo. Sí. Tenemos unos distintivos con nuestros nombres. Cada distintivo tenemos 4. Hay unas flores. ¿Qué más hay? Todas flores distintas. Entonces, las flores amarillas en un lado, las flores lilas en otro lado, las flores café en otro lado. 4 grupos. ¿No son todas iguales? Ah, no, ustedes tienen. Girasol. Girasoles, acá. Lo amarillo acá, amarillo. Girasol. No, es que girasol, pero yo no voy a estar para que ustedes tengan la libertad de conversar. Sí, pues es como está. Sí. Girasoles, lavandas. Eso es como un deal de oro. Estamos en el mismo. No. No, este es un girasol. Con decorar. Ya, ni un problema. No sé cómo se llama. Girasoles, lavanda y el otro no sabía. Son 4. Era de oro. Una manera
una que María son girasoles y la vaca.